hermanos, hoy día quiero compartir con usted una palabra que el Señor trajo a mi vida, que se llama: el alfarero no desecha el barro, el poder de recomenzar de nuevo. Pareciera que la última palabra fuera como muy recurrente. En gramática se usa el término pleonasmo, ¿ya? Y el pleonasmo no es que sea una exageración, yo lo quise poner ahí porque no es lo mismo recomenzar, pero recomenzar de nuevo en el Señor. Porque uno puede volver a hacer lo que quiere, pero cuando uno se encuentra con el Señor, Dios hace las cosas nuevas. Y hoy día, iglesia, quiero animarte a eso. Así como el poder de Dios se sigue manifestando en milagro, como el hermano, también se sigue manifestando en tu vida, ¿ya? A veces uno comete el error, querido hermano, que de pronto lee tantas cosas, estudia, pero querido hermano, no debemos dejar que el Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia y se sigue moviendo en vidas transformadas, en vidas de crecimiento. Y esta enseñanza que hoy día quiero compartir, el alfarero no desecha el barro, está hablando sobre las segundas oportunidades que tenemos. Está hablando de las vidas transformadas, está hablando de que Dios no deja de ser Dios, aunque nosotros a veces nos apartemos de Él. El Señor, el Espíritu Santo se sigue manifestando y damos gloria a Dios por eso, porque son señales. Cuando hemos tenido dificultades, el año pasado fuimos probados con muchos hermanos que sus hijos o familiares cayeron en enfermedades, pudimos ver la mano de Dios en milagros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué nos habla a nosotros como iglesia? El Espíritu Santo sigue moviéndose. Pero, queridos hermanos, también hay milagros transformadores en la vida de nosotros. Porque han pasado momentos, dificultades que de pronto nos dañan. Hay dificultades en la vida cristiana que nos hacen retroceder. Hay instancias donde vemos que seguimos al Señor por inercia. Pero lo maravilloso del mensaje de Jesucristo es que este mensaje siempre es en favor de su pueblo y de segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades. Por eso que a veces la gente no entiende este concepto y dice: ustedes son hipócritas, porque hablan de esto, que yo fui aquí, fui allá. Pero por supuesto, porque Dios se sigue manifestando y transformando mi vida. Y la iglesia no debe perder esto, querido hermano. Y por eso hoy día quiero compartir el texto. El texto está ahí, y un texto muy significativo. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Queridos hermanos, hay momentos en el caminar cristiano en los que sentimos que la forma espiritual se ha perdido. No siempre ocurre a causa de un colapso escandaloso o visible. A menudo es el desgaste del silencio. A veces nos cansamos de ser cristianos. A veces quizá en la interna nos cansamos de la espiritualidad. A veces desde la interna nos cuesta servir al Señor. Y a veces no nos gusta hablar de estos temas porque pensamos que es poco espiritual, que no es un proceso, pero es tan espiritual en la vida de un cristiano que significa que Dios sigue obrando en tu vida. El tema, ¿sabes cuál es? Es cuando tú sigues caminando, sigues y no eres capaz de decir: tengo que parar, tengo que encontrarme nuevamente con el Señor, tengo que ser restaurado de nuevo esta vasija en las manos del alfarero. Y querido hermano, no siempre ocurre a causa de un colapso, como les dije. A menudo es el desgaste, el cansancio acumulado, la rutina espiritual o las fricciones no sanadas en las vidas comunitarias, los que van deformando lo que un día fue moldeado con fervor. ¿Se acuerdan cuando recién se convirtieron a Cristo? Siempre se habla del primer amor, ¿no es cierto? Y íbamos a todas. Y le creíamos a todo lo que decía el pastor. Ahora cuestionamos todo lo que dice el pastor. Está bien. Pero era un tema maravilloso. ¿Saben, queridos hermanos, que, perdone que sea autorreferente, yo cuando me convertí a Cristo, yo vivía en la iglesia?
porque mi contexto fue de una familia muy desgregada, muy diseminada, muy apartada, con problemas de mi padre con vicio. Y cuando yo me acerqué a Cristo y me hablaron de este amor y todo, yo me sentí, querido hermano, en casi yo vivía en la iglesia. Yo vivía en la iglesia, hermano. Y tiraba para adelante y tenía ese espíritu de seguir adelante, Señor. Querido hermano, les voy a contar un testimonio que me pasó la semana pasada. Una hermana que la conozco hace muchos años, hija de pastor, me llama desconsolada. Me dice, pastor, ¿tiene tiempo? Yo le dije, porque me escribió, sí, te voy a llamar. La llamé y lloraba desconsolada, hermano. Me decía, pastor, es que ya no puedo más. Ha tenido problemas familiares, con los hijos, en el trabajo, y lloraba de una forma amarga. Y yo este tema ya lo tenía listo, pero como que el Señor confirmó. Y lloraba y yo justo le dije, mira, yo estoy hablando de esto, Dios va a hacer la obra en ti. Y oré por ella y pedí al Espíritu Santo, sentí esa presencia, decir, Señor, toca a esta mujer. Tócala, Señor, yo deseo con todo el corazón. Pero ¿sabes lo que el Señor me habló? Me dijo, ella está pasando por el torno, pero no ha dejado de seguir. ¿Saben, queridos hermanos? Lo más terrible es cuando Dios empieza a probar tu vida, es cuando tú te vas y no dejas que el Señor obre en tu corazón. ¿Cuántos cristianos están hoy día en el mundo porque fueron incapaces de soportar el problema? Esta mujer lloraba desconsoladamente, pero ¿saben lo que me animó? Es que ella pidió ayuda a un pastor. Ella pidió ayuda y dijo, estoy así. Después la llamé, gracias a Dios había pasado. Pero me dejó esa inquietud. ¿Cuánta gente de pronto pasa algo y lo primero que hace es dejar la iglesia, dejar al Señor? No entienden la dinámica del Espíritu Santo. Es que hay que entender la dinámica del Espíritu Santo, querido hermano. Cómo obra en nosotros. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que cuando nosotros somos capaces, nos miramos por dentro y emerge la fragilidad, el desencanto, las preguntas inevitables que surgen en la inquietud de la crisis. Nos preguntamos, querido hermano, ¿qué hace Dios cuando nuestra vida no resulta como se suponía que debía salir? ¿Dios se defrauda de ti? ¿Tú piensas que Dios se defrauda y dice, otra vez saliste con la misma, Cristian? No, querido hermano, no es así. El Señor te lleva al alfarero. En el contexto bíblico original ocurrió una situación semejante. Durante el periodo profundo que se escribió este texto, cuando Dios le dice al profeta, escribe esto o vea esto, era un periodo de profunda inestabilidad política y espiritual en Judá. Bajo el reinado de Joacim, más o menos en el 609 al 598, y con la amenaza del imperio neobabilónico en el horizonte. Dios no le ofreció a Jeremías un discurso teórico del templo, le dio una orden práctica, una orden concreta: levántate y desciende a la casa del alfarero. El Señor deseaba que el profeta viera el polvo, sintiera la humedad de la arcilla, escuchara el giro del torno y contemplara las manos del artesano antes de escuchar cualquier palabra o cualquier cosa que digan, me dijeron. No, Dios le dice, anda donde el alfarero. Hoy el Señor nos invita a esa misma observación. Si sientes que tu vida personal y tu comunión con Dios necesita un nuevo comienzo, la lección del taller es directa. Al alfarero tienes que ir. El alfarero por ningún motivo desecha el barro golpeado, lo toma con firmeza para volver a moldearlo. Fíjense que Juan Wesley dijo algo con respecto a este tema, Juan Calvino con respecto a este tema, y dijo, Dios nos quebranta no para destruirnos, sino para librarnos de la autosuficiencia y rehacernos conforme a la imagen de su Hijo. Su gracia nunca abandona el barro.
Nunca, su gracia nunca abandona el barro que ha comenzado a moldear. Dios nunca te va a desechar. Aunque el enemigo siempre te diga, no, si tú no sirves, le fallaste a Dios, Dios nunca te va a desechar. Nunca. Y si tienes claro eso, vas a poder enfrentar las dificultades del día a día. Todos tenemos dificultades, querido hermano. Yo la semana pasada estaba muy angustiado por una situación y me desvelé qué pasó. Pero saben que con todo eso entendí que, querido hermano, Dios quiere tratar con mi vida. Y por eso cuando el profeta, Dios se le revela, le dice, anda donde el alfarero. Querido hermano, el lugar de la revelación, el lugar es ir al alfarero, descender a la realidad. Los primeros 3 versículos nos muestran que Jeremías obedece la orden divina. Fíjate qué interesante que en la Biblia hay un juego de palabras que yo ya lo he explicado muchas veces acá, que tiene que ver con la connotación teológica. Cuando en la Biblia siempre se habla de descender o de subir, son lugares teológicos. Por ejemplo, cuando dicen sube a Jerusalén, no es que Jerusalén estuviera tanto en alto, sino que es un lugar de subir siempre a la presencia de Dios. Cuando habla de bajar, tiene que ver cuando Satanás te prueba o cuando tú has fallado. Entonces, cuando el profeta acá le dice al Señor, bajan del alfarero, está diciendo, estoy siendo probado, van a ser probados en las manos del Señor. Entonces, querido hermano, el profeta desciende desde las alturas religiosas del templo en Jerusalén hacia la periferia, donde se ubica el taller del alfarero, cerca de las fuentes de agua y del barro accesible. Dios le dice a Jeremías, desciende allí y te haré oír mis palabras. Querido hermano, Dios no nos deja en el barro cenagoso. Dios, cuando estás pasando una dificultad, Dios está ahí, Dios está con nosotros. Y la pregunta es, querido hermano, ¿por qué era indispensable que el profeta presenciara la escena con sus propios ojos? Para experimentar, querido hermano, la soberanía divina en contacto directo. La revelación bíblica no es una mera idea abstracta cuando algunos nos quieren hacer ver eso. Por eso que daba gracias a Dios por Cristian, porque la gente que no tiene al Señor piensa que es una invención, es algo que se te viene a la mente. No, Dios se manifiesta en forma real. No es abstracta. Jeremías necesitaba ver al artesano con las manos sumergidas en el barro, ejerciendo un contacto físico directo y continuo sobre la masa. La arcilla no se transforma en vasija mediante un decreto instantáneo. Exige tiempo de humedad, fricción y moldeado minucioso. El cristiano llega a ser una arcilla reluciente con procesos en la vida, con procesos que van marcando tu vida y sigue luchando. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, nuestro caminar en la vida terrenal siempre va a ser un constante ir a donde el alfarero. Cuando tú piensas que ya no necesitas eso, realmente estás viviendo una muerte espiritual profunda. Por eso que hay gente que se va de la iglesia. No se va porque, querido hermano, dice, oh, me cayó mal el pastor o tuve problemas con los hermanos. No se va. Se va porque nunca conoció al alfarero, nunca conoció al Señor, ni permitió que Dios tratara en su vida. Y si tú te has ido, querido hermano, yo también. Si el problema no es que te hayas ido o no, el problema es que tienes que volver para que Dios haga la obra. Dios toma su tiempo, Dios trabaja en nuestras vidas. Yo muchas veces le dije que antes de ser pastor también estuve en un tiempo de crisis y me alejé de la iglesia por más de un año. Y me fueron a ver los pastores y no pasaba nada. Me fueron a ver los diáconos y no pasaba nada. Hasta que un día dije, yo estoy puro leseando. Y bajé al alfarero, hermano. Tomé la decisión. Y eso es lo que nos, querido hermano, debemos aprender. Que la crisis va a estar siempre en la vida del cristiano.
Si alguien te prometió un camino de solamente éxito y cosas buenas, no. El camino del cristiano es un camino donde Dios moldea tu barro hasta transformarlo en algo que es de bendición, no solamente para el alfarero, sino para las personas que lo miran. Entonces, querido hermano, la arcilla no se transforma en vasija mediante un decreto. El versículo 3 señala que el alfarero, qué interesante, Yoser, trabajaba sobre la rueda. En el libro trabajaba sobre la expresión hebrea empleada es obnayin, un término técnico cargado de significado. Proviene de la raíz piedra y lleva el sufijo que allí lo que significa las dos piedras. Un alfarero usaba dos piedras, una que giraba con los pies, pues no había electricidad, y la otra piedra que estaba arriba donde se moldeaba, digamos, la greda. El torno antiguo contaba con 2 discos. Querido hermano, aunque sientas que tu vida ha entrado en crisis y que la rueda gira a gran velocidad, no estás a la deriva sobre esa estructura. Hay un artesano perfecto que mantiene su mano sobre ti. La renovación personal comienza cuando abandonamos las máscaras religiosas, cuando mostramos algo que no es, cuando decimos, no, el cristiano, el líder o el hermano que sirve en la iglesia no puede mostrar debilidad. Querido hermano, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces, querido hermano, hay un artesano perfecto que mantiene su mano sobre ti. La renovación personal comienza cuando abandonamos las máscaras. Querido hermano, cuando sacamos todas esas cosas y somos sumamente honestos delante del Señor. Y eso no es señal de ser poco espiritual. Por el contrario, es muy espiritual. A veces vivimos un orgullo religioso en la iglesia cuando dice desde el púlpito, pasen a orar los que están mal. O los que han pasado un problema y dicen, no, porque yo no puedo mostrar debilidad frente a mis hijos, frente al grupo que lidero. Querido hermano, no es entender el evangelio. Querido hermano, tenemos que estar, la renovación personal comienza cuando abandonamos las máscaras, cuando entra en nuestra vida la honestidad y nos dejamos moldear tal como estamos. En el libro de Job que aparece ahí, la traducción viviente dice, ¿no me formaste con tus manos? Tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo, ¿me harás volver tan pronto al polvo? Tú me formaste. Dios no quiere hacerte volver al polvo, quiere hacer de ti una nueva persona, renovada en el Señor. Fíjense usted que Spurgeon decía, el Creador no trabaja a distancia. Dios pone sus propias manos sobre nuestra rueda tosca humanidad. No nos redime desde lejos, sino sumergiéndose en nuestra debilidad para darnos una forma santa. El Creador no trabaja a distancia, querido hermano. No trabaja a distancia. Trabaja en la intimidad. Entonces, tenemos que entender que el segundo punto es el quebrantamiento. La falla ocurre en el interior. Nosotros somos frágiles, querido hermano. Al observar de cerca el trabajo del profeta, presenció un momento crítico. ¿Cuál fue? Y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en las manos del alfarero. La echamos a perder, hermano. ¿Cuántas veces hemos embarrado las cosas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho por dónde ir y somos porfiados y siempre la embarramos? Y a veces sentimos esa reacción de golpearnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque decimos, ¿cómo tan torpe? Si Dios estaba ahí, queridos hermanos, la vasija de barro se echó a perder. El verbo hebreo para echó a perder es ahí, dice Nisha o Nishat, y Jeremías notó algo fundamental. El artesano
no cometió un error técnico. Las manos del alfarero eran expertas y firmes y atentas. La falla provenía del interior de la masa. Y a veces cuando leemos este texto pensamos que el alfarero fue el que se equivocó. El alfarero es experto. El error y la caída fue de la masa. Una burbuja de aire no expulsada, un grano de arena no filtrado, una falta de elasticidad en la arcilla. Ante esto debemos reflexionar. ¿Qué hemos permitido en nuestras vidas que frena el plan de Dios para que nos moldee? ¿Qué dureza interior ha echado a perder nuestra utilidad en sus manos? Tenemos que preguntarnos eso, hermano. Porque siempre echamos la culpa a Dios. Es que Dios no trató conmigo. Si el alfarero hubiese sido experto, no se echa a perder la masa. Pero viendo el texto en profundidad, la culpa no es del alfarero, es de la masa, que ha dejado entrar cosas que no corresponden a un hijo del Señor. Y dice, pero ¿qué cosas? Tú lo sabes. Tú sabes ese pecado oculto, ese vicio que por años has tenido. Tú lo sabes, querido hermano. Dios se ha manifestado en ti y tú sabes perfectamente lo que Dios te ha dicho que tienes que dejar. Yo lo sé también, querido hermano. Yo sé las faltas que tengo delante de Dios. Yo no me presento como en alguien que no las tengo, no las vivo. Yo también tengo mis luchas y muchas veces he destruido la obra del Señor en mi vida por mi falta, porque me he llenado de otras cosas. Pero así como nos llenamos de otras cosas, tenemos que vaciarnos de esas mismas. ¿Qué hemos permitido? Y ahí está la pregunta de nuevo, querido hermano. ¿Qué hemos permitido que entre en nuestras vidas que frena el plan de Dios? ¿Qué hemos dejado entrar? ¿Qué nos ha afectado por años? Raíces de amargura. ¿Qué ha sido lo que un pecado oculto, una decisión personal, una postura que has puesto frente al Señor, una careta que has puesto? ¿Qué es lo que ha hecho que esa masa se estropee? ¿Qué has hecho? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa autocrítica y esa reflexión cristiana. Si la embarramos, querido hermano, embarrar de barro. Si la embarramos, pero querido hermano, si tú estás en el torno, Dios va a hacer la obra. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, queridos, tenemos que entender que estas cosas, la amargura no resuelta, la autosuficiencia espiritual, la falta de amor, el orgullo espiritual, son cosas que, querido hermano, nos apartan de la verdad. Saben, queridos hermanos, cuando uno predica, y a lo mejor Carlos y los que predican, nosotros no medimos nuestras predicaciones, por ejemplo, cuando hacemos un llamado al altar, decimos, estuvo buena la predicación porque pasaron muchos hermanos. No, yo siempre me hago la pregunta, ¿cuántos se quedaron ahí? ¿Cuántos se quedaron ahí? Querido hermano, Dios quiere tratar en tu vida, quiere tratar en tu corazón, pero tienes que estar en las manos del alfarero. Esta es la gran verdad que fortalece el cristianismo en un momento de prueba. Tu momento de mayor debilidad ocurre en sus manos, no fuera de ella. Dios no retiró su dedo con rechazo cuando te quebraste. No. Fíjate que lo más importante, que ¿dónde ocurrió la falla? En la piedra. ¿Dónde fue restaurado? En la piedra. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Entonces, querido hermano, tienes que entender esto. Tú no puedes salir huyendo como los que no tienen esperanza. Cuando estés pasando por una dificultad, que sí la vas a tener, tienes que estar en la roca. Tienes que estar ahí, en la roca, para que Dios haga algo nuevo. La masa no puede salir. Es ilógico que salga y no quiera estar de nuevo en las manos del alfarero. Querido hermano, cuando el Señor, el quebrantamiento ocurre en la piedra
donde estaba trabajando el alfarero. Si vas a pasar dificultades, que sea en la piedra, que sea en la iglesia, que sea en la comunión, que no te apartes de él. Que no te apartes, porque el milagro sucede en la piedra. En la piedra está el milagro. Entonces, querido hermano, la falla proviene, como le dije, de la burbuja, pero la restauración proviene de la piedra. De la piedra. Proverbios 16-18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo va delante a la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Yo espero, querido hermano, que si tú estás pasando dificultades, que las vas a tener, te dejes pastorear por el Señor. Que en la piedra Dios va a transformar tu vida. Fíjense que el señor Martin Lloyd-Jones, un teólogo protestante, dice: nuestra bancarrota espiritual y nuestras fallas morales no toman a Dios por sorpresa. Él conoce la naturaleza del barro. La maravilla del Evangelio es que la mano que nos disciplina es la misma mano que nos sostiene. Esto es maravilloso, querido hermano. Porque la misma mano que nos disciplina es la misma que nos sostiene. Y cuando Dios ve que esta masa nos está dirigiendo con conformidad, dice el texto en la versión que yo leí, dice que la aplasta. La aplasta. La derriba. La quebranta. ¿Para qué? Para que no sea orgullosa. Para que digan: yo la aplasté y ahora voy a hacer algo completamente nuevo. Querido hermano, estas palabras me emocionaron cuando dice que Él conoce la naturaleza del barro. Las maravillas del Evangelio es que la mano que nos disciplina es la misma mano que nos sostiene. Él te va a sostener. Estás pasando por dificultades, todos aquí. Pero no te quedes en tus propias lamentaciones. Deja que el Señor obre la rueda y trate contigo. Porque sabes, querido hermano, que solamente así la gracia rediseñadora hace otra vasija nueva. Es la única manera. Frente a la masa arruinada, el alfarero no la arrojó a la basura para buscar otro trozo nuevo. El texto registra la decisión milagrosa de la gracia y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Tuvo que amasarla de nuevo para sacar las burbujas. Tuvo que revisar con sus manos la arcilla para ver si tenía pedazos que no habían sido refinados. Lo importante es que cualquier persona que no entiende del amor de Dios podría decir: yo en tu lugar te desecho. Pero el Señor misericordioso dice que Él no tomó otro pedazo de arcilla, sino que esa misma arcilla la trabaja una y otra vez y empieza de nuevo. Y dice, y que la hace nueva. O sea, no hace la misma vasija. No la hace nueva. No es la misma que Él había pensado al comienzo. ¿Por qué? Porque esta nueva vasija era conforme a su voluntad. Y eso es lo que tenemos que esperar, la voluntad. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Qué glorioso es nuestro Señor, querido hermano. Uno podría decir: yo, pastor, siempre he sido así. Vasija desechada. No, pastor, es que mi carácter es vasija desechada. No, es que yo siempre he sido tan emocionalista. Vasija desechada. Querido hermano, tienes que ponerte las manos al alfarero. Yo le contaba una vez a un hermano, no me cree, pero yo era mechita corta, hermano.
Era así, todavía Dios está trabajando en mi vida. Mal pensado. ¿Viste que están juzgando? Y sabes, con una de las cosas que Dios más trató en mi vida fue con la paciencia. Y ahora me siento y digo, espero mejor no tomo decisiones apuradas, trato, pero ¿saben? No es que me haya nacido, que Cristian es súper espiritual. Dios trabajó en mi vida. Dios trabajó, pero de una forma maravillosa, hermano. Y trabajó conmigo en esta humanidad de ser paciente, de esperar, de no tomar reacciones a la primera, porque siempre la primera reacción es la más mala, querido hermano. A ser paciente, pero no es que yo me presente delante de ustedes y diga, oh, el pastor Cristian siempre hace... No, hermano, es una lucha que tengo. Pero saben, querido hermano, he podido ver la transformación de Dios en mi vida. Me he dispuesto. Y yo creo que más de alguno de ustedes también le ha pasado y dice, oh, yo antes era así. Cuando usted dice eso, es la gloria para el Señor, porque se está disponiendo en las manos de Dios. Por eso, querido hermano, que aquí todos tenemos tejado de vidrio. No podemos decir o enseñar algo que no es. Yo no me puedo plantear delante de usted como un súper espiritual, aunque lo soy, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana me ha enseñado a que Dios ha trabajado conmigo en múltiples maneras, pero siempre he estado ahí. Yo siempre les contaba que cuando el Señor vino a mi vida, yo albergué una frase en mi corazón que siempre la digo, no es muy bonita, pero yo le decía al Señor, aunque sea la rastra, te voy a seguir. Y siempre la mantengo. Y cuando viene algún problema, una dificultad en mi vida, me acuerdo de esas palabras, te voy a seguir aunque sea la rastra. Nada me va a desviar. Queridos hermanos, debemos esperar en la gracia rediseñadora de nuestro Dios. Fíjense que él volvió e hizo otra vasija según le pareció hacerla. El verbo hebreo sab volvió o retornó de la misma raíz teshuá o techuvá, que significa arrepentimiento. Indica la repetición del proceso, volver a hacerlo de nuevo, porque el arrepentimiento es cambio de actitud o cambio de dirección. Es lo mismo, es el mismo término que se usa aquí. Y volvió a hacer una nueva, o sea, cambió, se arrepintió porque la primera quizás no era lo que ella esperaba, pero el mismo barro hizo algo mejor. ¿Me entienden? Entonces, querido hermano, para volver a moldear el barro, el alfarero debe amasar de nuevo, aplastar la forma defectuosa, remover las burbujas de aire mediante presión constante y aplicar agua para devolverle la plasticidad. Volver a ser moldeado requiere la entrega voluntaria de nuestra parte, una metanoia, un cambio de actitud. Si tú siempre te crees autosuficiente y estás ahí y todo va a ser con el poder de tu fuerza, querido hermano, no has entendido que tiene que haber un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de actitud en nosotros y volver a creer al Señor que Él va a hacer la obra. Hay hermanos, querido hermano, en la iglesia, en otra iglesia. ¿Pelado un poco o no? Que yo lo he visto, llegan a la iglesia, puro drama. He vuelto a la iglesia después de varios años y siguen igual. No hay ningún cambio. Nosotros somos llamados a cambiar, querido hermano. Siempre, siempre una constante. Es algo que siempre debemos estar renovándonos. Siempre, no es algo que uno llega a un punto y dice, no, yo hasta aquí nomás llegué. No, es algo constante hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Todos debemos ser puestos en la piedra, en el torno. Pero es algo que va a suceder siempre, querido hermano. Siempre. Por eso que Pablo dice, estoy tan maravillado de ustedes que vengo a verlo y ya deberían haber comido comida sólida y todavía están tomando leche. Porque Pablo, como líder religioso, siempre esperaba que la gente fuera creciendo. Yo como pastor siempre espero que ustedes vayan creciendo. Si no, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la transformación es continua, siempre. Dios va a trabajar en tu corazón, en tu vida.
O dice, pero es que a algunos les cuesta menos porque a lo mejor han sido más dúctiles en las manos del alfarero. Hay que reconocer eso también, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, debemos hacerlo. El alfarero no reconstruye la vasija para hacer una copia idéntica del pasado. Diseña otra vasija. Dios no busca simplemente devolver al estado previo a la crisis. Desea otorgarte una madurez y una santidad que antes no poseías. Utiliza las lecciones de tu quebrantamiento para formarte con mayor humildad, empatía y firmeza. Su criterio de diseño es infinitamente superior al nuestro. Él sabe qué forma necesita tu vida para ser verdaderamente útil al reino de Dios. En Isaías 64:8 dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Qué verdad tan profunda. Cada uno de ustedes es la obra del alfarero. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos roto en la piedra del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos desmoronado? No importa, querido hermano. No, eso no tiene trascendencia. Lo trascendente es que tú permanezcas en la roca y el Señor va a hacer la obra. Dios no se cansa de ti. Como nosotros a veces decimos, hermano, tan inmaduro, ¿hasta cuándo? Me tiene hasta aquí. No, Dios no se cansa de ti. Dios nunca se va a cansar de ti. Dios, el profeta decía, él reconocía, decía, nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Lo que usted es dentro de la iglesia es la obra del Señor. Si no se refleja bien esa obra, te animo, querido hermano, a que vayas al alfarero. Las veces que sea, querido hermano, yo ni te cuento las veces que he ido a las manos del alfarero. Las veces que sea. Y no te tiene que dar vergüenza. Al contrario, tienes que dar gracias a Dios porque Dios sigue trabajando en tu vida. Fíjense que el señor J. Parker dice, la gracia divina no es un simple parche sobre nuestras viejas costumbres. Es una obra de recreación radical. Toma nuestras ruinas y las transforma en un templo para su gloria. Es interesante que dice, es una obra de recreación radical. Dios toma nuestras ruinas y las transforma en un templo para su gloria. Queridos hermanos, esa es la verdad. No dejes de ir a donde el alfarero. Las veces que sea, eso no es señal de inmadurez. No te equivoques. La señal de inmadurez es cuando tú a la primera dejas al Señor. Tienes que ir al alfarero. Pon tu corazón. Dispone, Señor, en esto no he sido capaz. Esto me ha costado. Esto me ha afectado. Pero tienen que crecer, querido hermano. Tienen que buscar al Señor. Les animo, iglesia, poder crecer en las cosas del Señor. Todos estamos en procesos. Nadie puede decir que ya ha completado. El único que ya al partir, dijo el apóstol Pablo, ya estoy a punto de partir, dice. Pero él reconoce lo que había trabajado. Nadie de nosotros puede llegar y decir, yo ya estoy súper bien, yo no tengo que estudiar, ¿para qué esto estudio? ¿Para qué seguir creciendo? ¿Para qué? Querido hermano, tú puedes hacer 10.000 veces el mismo estudio y Dios se va a revelar en 10.000 veces en formas distintas. Porque no es de aquí, es de aquí. Entonces te animo, iglesia, a que puedas seguir en las manos del alfarero. Conclusión, se me pegó la lengua. En otra iglesia ponen agua mineral. Ahí se las dejo. Dios hizo que Jeremías viera al alfarero para grabar en su corazón 3 certezas inquebrantables. La primera certeza, el alfarero no ha cerrado el taller. Mientras el barro permanezca sobre la rueda, mientras haya vida y aliento,
la oportunidad de un nuevo comienzo permanece abierta en tu vida. Dios nunca va a cerrar el taller. El que se va al taller eres tú. Una segunda verdad, querido hermano, una certeza inquebrantable. Tu quebrantamiento no cancela su presencia. Hay gente que a veces dice, oh, cometí este pecado, estoy mal, como que Dios lo haya dejado. Dios no te deja. Ah, es que la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, no puede estar. Sí, pero ama al pecador, ¿no es cierto? Como algunos dicen, aunque eso no está en la Biblia, ¿ya? Dios por su esencia, Él está siempre contigo. Aunque la forma se haya deformado en el trayecto, la masa sigue estando bajo su soberanía y su control. Está ahí. Te derrumbaste, Dios va a hacer una vasija nueva, porque estás ahí. Y la tercera verdad, querido hermano, para que se grabe en tu corazón, Él tiene la paciencia y el poder para rehacerte. No está destinado a quedarte agrietado o estancado. El Creador sabe cómo volver a empezar en tu vida. Dios se sigue manifestando. Dios quiere que te desarrolle en la iglesia. Dios quiere que puedas potenciar eso que está ahí. Yo digo, ¿cuántos ministerios han quedado truncados en la mente de las personas porque no han sido capaces de decir, yo puedo, yo lo voy a hacer? ¿Cuánta gente no sirve en la iglesia, en ningún ministerio o departamento, porque, queridos hermanos, piensan que Dios no se puede mover en su vida? ¿O porque Dios no te puede preparar? Querido hermano, llama la atención, siempre en la restauración hay algo que siempre llama la atención: la resistencia honesta. Soy honesto, pero igual resisto. Y querido hermano, el Señor lo que quiere es el quebrantamiento de tu corazón. Deja de simular una perfección inexistente. Reconocer delante de Dios y de tus hermanos dónde te has endurecido y desgastado no es el tema. El tema es que Dios va a restaurarte en su pueblo, en su presencia. Y aquí, querido hermano, nadie tiene superioridad moral. Nadie la tiene. Ha pasado eso y dice, uy, ese hermano cayó en pecado. Yo sabía que, no, hermano, nadie tiene superioridad moral. Nadie. Querido hermano, todos somos barros en las manos del alfarero. La decisión de que Él haga una vasija nueva, ya Dios la tomó. La decisión que deje moldearte es tuya, porque Dios ya lo hizo. Entonces, querido hermano, reconoce delante de Dios y de tu hermano dónde te has endurecido y dónde te has desgastado. ¿Y saben qué? Para que Dios haga la obra. ¿Saben, querido hermano? A mí los hermanos que más me bendicen, se lo digo a modo personal, y mi esposa lo hemos conversado y siempre lo sabe, son los hermanos que yo puedo notar en ellos su fragilidad, pero también noto su resistencia de seguir delante del Señor. A mí no me bendicen esos súper pseudo espirituales que pasan la mano y se caen no sé cuánto, y a mí no me bendicen esos que siempre vienen ahí, nunca la postura. A mí me bendicen los hermanos que a pesar de sus fragilidades sirven al Señor. Esos hermanos a mí me bendicen enormemente. Una vez yo le dije a un hermano, ¿sabes qué? Le dije yo, tú me bendices. Y él me dijo, ¿por qué? Porque yo veo que estás luchando, pero no has dejado al Señor. Y a mí me llamó la atención que él se haya sorprendido tanto. Pero yo tenía que decirle, hermano, tú me bendices, porque veo la fragilidad, pero veo también que tú estás dispuesto a que el alfarero te moldee en una vasija nueva. Los orgullosos, no, querido hermano. Los autosuficientes, no. Todos, querido hermano, necesitamos de una u otra manera ir y bajar al alfarero. Ir y bajar a que el Señor restaure tu vida. Cuando Jeremías hace esto, como le dije al comienzo, no lo dice al profeta para que lo dijera al pueblo
porque estaban pasándolo bien. Lo dice cuando el pueblo estaba pasándolo mal. Pero así todo le dice, bueno, tiene una opción, bajan del alfarero, que yo voy a hacer la obra. Vamos a orar.